Hola, mi nombre es Ana Urroz, soy doctora en Bellas Artes, trabajo en la Universidad de Barcelona y junto con mi compañero Dani Candil, profesor del Tecnocampus Mataró, queremos presentaros esta comunicación sobre realidad virtual y su devenir histórico que hemos titulado Conocer el pasado para escribir el futuro. Causas, motivos y desenlaces del fracaso de experiencias tecnológicas vinculadas a la realidad virtual. La historia de la comunicación está trufada de esfuerzos en incorporar nuevas tecnologías que amplíen y faciliten esa forma de interacción tan propiamente humana. Poder transmitir ideas, bien con la palabra, bien con la escritura, ha motivado la aparición de la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la interconexión de computadoras, desde ARPANET, Internet, la World Wide Web. Y en estos momentos, en la actualidad, la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y los confinamientos derivados de ella han vuelto a incentivar la búsqueda de modos de comunicación, contacto y entretenimiento. En este contexto, la realidad virtual surge con fuerza como espacio y posibilidad para la interacción y la convivencia. Podemos hablar de experiencias museísticas, de videojuegos, de otras alternativas que han sido abundantes, ¿no? en los esfuerzos y las producciones que han puesto su mirada en una tecnología que todavía hoy, a pesar de que presenta grandes avances, presenta algunas deficiencias. Lo que queremos es investigar, lo que estamos investigando en realidad a medio término, es a qué obedece que esta tecnología que se había ensayado en los años 80 del siglo XX, que se popularizó en los 90, pero que todavía ahora está en constante desarrollo y definición. También queremos ver cómo es que los primeros ensayos realizados en los años 60 no consiguieron ni siquiera financiación. Lo que queremos hacer aquí es revisitar algunos de esos momentos de la historia del desarrollo tecnológico vinculado a la experimentación sensorial. Queremos ver desde dónde comienza el interés por la representación, creación realista, verosímil, y cómo han evolucionado con las tecnologías digitales, porque son dos momentos separados de la historia y del desarrollo. Queremos señalar los aspectos específicos que han motivado el desarrollo de unas técnicas en detrimento de otras y el papel que juega la búsqueda de lo multisensorial en el desarrollo de la realidad virtual y cómo se puede incorporar la percepción sensorial para una mejor experiencia inmersiva. Y como decía Ana, para empezar a hablar de mundos multisensoriales, debemos retroceder muchos años atrás. Jugar con la idea de que la percepción puede ser alterada y mediante humo y espejos lanzar al observador a una suerte de realidad extendida es algo que el ser humano se ha empeñado en hacer desde el inicio de los tiempos. Muestras de esa primitiva realidad extendida o mundos ficticios podrían considerarse ya dibujos y petroglifos de antiguas civilizaciones que, usando el tapiz que ofrecían algunas paredes de roca en cuevas protegidas de la inclemencia del tiempo, mostraban bocetos de animales, paisajes e incluso quizá ritos ceremoniales. Siglos de avances teóricos y técnicos en pintura le dieron al ser humano la capacidad de entender conceptos como la profundidad, el color, el análisis de la forma, la perspectiva, la luz o el contraste. Pero el resultado final siempre quedaba sujeto a ser una representación bidimensional, una apelación directa al sentido de la vista que más tarde, y ya entrada en la era multimedia, acabaría incorporando también el aspecto sonoro. Pero, ¿qué hay de los demás sentidos? El mundo del arte, el de los videojuegos, el de la realidad virtual o el de la investigación académica, lleva años explorando las posibilidades de las experiencias multisensoriales diseñadas, pero es ahora, tras una pandemia que ha obligado a replantear en muchos casos la relación entre el espectador y el consumo de contenido, cuando la idea del contenido multisensorial digital o multimedia cobra fuerza de nuevo. Un contenido digital que va más allá de apelar a la visión o al oído, como podía ocurrir en un vídeo reproducido en un smartphone, y que busca estimular el resto de sentidos como el olor, el tacto o el gusto aprovechando los avances tecnológicos de nuestra era. Unos avances tecnológicos que sin duda pueden correlacionarse con las experiencias pioneras en crear realidades alternativas como Sensorama en 1962. Y es que la creación de este mundo ficticio, de esta realidad extendida que parece verosímil y apela a varios de nuestros sentidos, no es algo nuevo. No sería hasta bien entrado el siglo XIX, con la aparición de complejos mecanismos mecánicos y lentes, cuando diversos inventores empezaron a crear ilusiones de imágenes en 3 dimensiones. En ese hervidero tecnológico, y buscando entender el motivo por el que un artista, por mucho dominio que tuviese del color, de la luz y de la forma, era incapaz de representar objetos indistinguibles de la realidad, Sir Charles Wheatstone acabó encontrando el camino leyendo el Códice del siglo XV, Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci.
Descubrió lo que hoy sabemos, que todo aquello que vemos se proyecta en la retina del ojo como imágenes en dos dimensiones, una por cada ojo, y que la tercera dimensión, la profundidad, se consigue gracias a esas sutiles diferencias entre la imagen retiniana del ojo derecho y la del izquierdo. No obstante, Sir Charles Weston consiguió crear la ilusión de profundidad en una imagen mediante el uso de espejos colocados a 45 grados a ambos lados de la cabeza. Gracias a los avances en la teoría de la visión propuestos en Contributions to the Theology of Vision de 1938, se daban los pasos necesarios para la creación del estereoscopio, y con él, el ser humano empezaba a admirar la profundidad de la imagen. Sir David Brewster, recogiendo el testigo de Sir Charles Weston y no sin cierta polémica, consigue evolucionar la idea del estereoscopio y convertirlo en todo un éxito de ventas tras presentar una versión miniaturizada en la Gran Exposición de Londres, creando así todo un modelo de negocio mediante venta de fotografías estereoscópicas. Se sentaban así las bases de lo que acabaría siendo la cinematografía tridimensional, aunque el siguiente paso estaba claro: ¿cómo se podía mostrar una secuencia animada? A inicios de la década de 1870, los fabricantes de estereoscopios iniciaron el desarrollo de dispositivos que eran capaces de mostrar una secuencia de tarjetas e imágenes estereoscópicas. Una manera de visionar secuencialmente historias de 3 a 12 fotografías estereográficas que de manera natural implicaba una narrativa. Los estudios fotográficos de Edward Muybridge y Etienne Jules Marey serían claves, ya que mezclando la estereofotografía con sus avances en el estudio del movimiento y la invención de diversos métodos para capturar secuencias, dieron lugar a la cronofotografía. Marey había establecido los cimientos para que el inventor norteamericano Thomas Alva Edison, unos años más tarde, patentase el kinetoscopio, un dispositivo creado junto al ingeniero William Kennedy Laurie Dickinson. Un dispositivo que, al menos a tenor de las patentes asociadas al mismo, debía conseguir imágenes estéreo en movimiento. En 1893, y tras varios años de trabajo, el primer prototipo estaba listo para funcionar y ser presentado ante una selecta audiencia en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn. Allí se presentó Blacksmith Scene, la primera película rodada por kinetoscopio y obra de W.K.L. Dickinson junto a William Hayes, de tan solo 25 segundos de duración y que mostraba una peculiar escena de 3 herreros forjando una barra de metal y compartiendo una bebida mientras se reproducía en bucle. El kinetoscopio era un dispositivo grande y pesado que, a diferencia de otros dispositivos oculares de la época, no estaba pensado para su uso doméstico y se veía relegado a ser emplazado en museos, salones y parques de atracciones. Además de que cada máquina era un sistema construido en exclusiva por la Edison Manufacturing Company para proyectar una sola película, también grabada y producida por la misma empresa, creando así una dependencia exclusiva de contenido y un sistema completamente cerrado. Una práctica monopólica que puede que acabase ejerciendo un efecto negativo en la expansión de la tecnología, justo lo contrario que había sucedido años antes con el estereoscopio. En cuanto al diseño del dispositivo, y quizá vinculado con entender el consumo del medio como una actividad unitaria y personal, junto a la inequívoca herencia del estereoscopio, se incidía en la idea de que las películas debían disfrutarse de manera privada, de uno en uno, observando a través de unas pequeñas lentes colocadas en posición vertical y además accionando una palanca para dar inicio a la proyección. El kinetoscopio, pesado y demasiado grande para poder ser disfrutado en el hogar, pedía al espectador adoptar un rol activo al ser completamente necesaria su acción para mantener el funcionamiento de la proyección y además disfrutar en solitario de la experiencia. Factores que puede que a la postre resultasen decisivos en cuanto a su supervivencia, puesto que palidecía en comparación a otras actividades lúdicas de la época como el teatro o pronto la cinematografía, que apostaban por ser consumidas en grupo y de manera pasiva. En la década de 1940, la tecnología desarrollada para el estereoscopio, el kinetoscopio y muchas de sus variantes seguía siendo el punto sobre el que pivotaban diversas patentes aplicadas a la imagen. Era el caldo de cultivo perfecto para inventar nuevos dispositivos, como los desarrollados por uno de los pioneros de la realidad virtual, el inventor, teórico y cinematógrafo norteamericano Morton Leonard Heilig. Ya en su ensayo de 1955, Cinema of the Future, Heilig muestra total pasión por la tecnología tridimensional heredera del estereoscopio y la señala como el método definitivo para crear aquello que, en su opinión y de forma inconsciente, la pintura, la fotografía y el cine han intentado reproducir sin alcanzar el éxito total: representar en todo su esplendor el mundo tal y como es percibido por el ojo humano. Obsesionado por expandir la experiencia cinematográfica y llevarla más allá de la imagen y el sonido clásicos, añadiendo el tacto, el olor y el gusto, en 1955 empieza a estudiar el comportamiento del ser humano al enfrentarse a una vivencia y a tratar de entender cómo enfoca su atención.
Su teoría le llevaría a definir la consciencia humana como una compleja composición creada por los 5 sentidos aristotélicos, que la parte sensorial del sistema nervioso traslada al cerebro. Una parte sensorial que a su vez se divide en 5 grandes órganos receptores: ojos, orejas, nariz, boca y piel. El arte y la ciencia, según Heilig, deberían dedicarse en cuerpo y alma a inventar técnicas que consiguieran replicar la realidad de la manera más fehaciente para cada uno de esos órganos receptores, creando de ese modo el diseño de una experiencia multisensorial pensada para evocar diferentes impresiones en el espectador. En 1960, y tras varios años de investigación, Heilig patenta un visor para ser emplazado en la cabeza que bautiza como Telesphere Mask. El dispositivo, asegura, puede mostrar un campo de visión de 140 grados tanto en horizontal como en vertical, reproducir sonido estéreo e incluso lanzar esencias y pequeñas ráfagas de aire a diferentes temperaturas mientras queda perfecta y cómodamente ajustado a la cabeza del espectador. Su segundo dispositivo, Sensorama, lleva aún más lejos la idea ya expuesta en su visión del cine del futuro, previamente esbozada con la Telesphere Mask, aunque en esta ocasión cambia el formato reducido por el de una cabina en la que el usuario ha de sentarse introduciendo su cabeza en un visor, disfrutando así de una película especialmente grabada para la ocasión. Un diseño arriesgado y preso de las limitaciones tecnológicas de la época, que a cambio añade vibración, color, movimiento, ráfagas de aire más fuertes e incluso sonido binaural. Pero por desgracia, la meca del entretenimiento no parecía confiar en las tesis del cinematógrafo y su visión de cómo sería el cine del futuro. Pese a que su mayor logro, un dispositivo grande, pesado, imposible de comercializar a gran escala y no pensado para el hogar sino para habitar museos y parques de atracciones, representaba un paso adelante muy importante en la creación de experiencias multisensoriales y en la creación de realidades extendidas. No fue suficiente y la falta de financiación y el desinterés de Hollywood acabarían enterrando las aspiraciones de Heilig y condenando tanto a la Telesphere Mask como a Sensorama al olvido. Quizá de haber apostado por él, a día de hoy consideraríamos a Heilig el padre de la realidad virtual y no a Ivan Sutherland, que unos años más tarde daría el pistoletazo de salida a la fiebre por los mundos virtuales. El poeta griego Constantino Cavafis, en su poema Ítaca, señala lo trascendente del viaje incluso por encima del objetivo de llegar a destino. Aun compartiendo tal afirmación, es justo señalar que muchos pioneros tanto del mundo del arte como de la tecnología, a pesar de haber disfrutado de un intenso e inolvidable viaje, acaban perdidos en el flujo de la historia esperando ser reivindicados. Pese a no acabar cristalizando en la revolución del cine del futuro que su creador había vislumbrado, Sensorama y las tesis de Heilig representan la esencia experiencial a la que toda una generación de pioneros e investigadores se agarró durante los años 70 y 80 y que a la postre acabaría con el desarrollo de la realidad virtual tal y como la conocemos. Y esa, quizá, sí es la puerta hacia el cine del futuro.